Hola a todos y continuando con nuestro curso de Ingeniería Ontológica, abordaremos el día de hoy las ontologías más importantes, parte 1. A lo largo de este video estaremos tratando dos temas principales: el sistema simple de organización del conocimiento, más conocido como el SCOSCOR, y el vocabulario geoespacial GEO, basado en las indicaciones y estándares del W3C. Para tratar el tema del SCOSCOR, indicaremos qué es, cuáles son las características del modelo, trataremos un poquito acerca de las redes SCOS en la web semántica y finalmente algunos tópicos importantes sobre los SCOSCOR avanzados. Definiendo qué es el SCOSCOR, entonces, nos damos cuenta que a través del lenguaje RDF, este SCOS nos proporciona un modelo para que podamos representar la estructura básica y el contenido de varias cosas, entre las cuales está, por ejemplo, los tesauros, que la reconocemos como lista de palabras o términos controlados que van a ser empleados para representar conceptos. También puede estimar esto para las taxonomías, que son las que obedecen a esos principios y esos métodos de clasificación de términos como tal. También está para la lista de encabezamiento de materias, que generalmente son listas alfabéticas que van a estar formadas por encabezamientos, subencabezamientos, y esos encabezamientos consisten en una o varias palabras que representan conceptos. Se trabaja mucho para la parte de las bibliotecas. Los esquemas de clasificación que también se pueden realizar con el SCOS nos van a permitir esa estructuración ordenada y jerárquica de un dominio. Y finalmente las follonomías, que ya nos hacen una clasificación, pero más de forma colaborativa, por medio de etiquetas simples, pero ya no se manejan ni jerarquías ni relaciones predeterminadas. Ahora bien, el objetivo fundamental de SCOSCOR va a ser proporcionar un modelo para la migración de los sistemas de organización de conocimiento al entorno de la web semántica. Y adicionalmente está pensado como un complemento a OWL, ya que va a permitir o va a proporcionar un marco básico para la construcción de esquemas de conceptos, pero sin la definición semántica tan estricta que exige o que nos va a exigir la utilización de OWL. Otra cosa muy importante del SCOSCOR es que está basado en un modelo que es simplificado, reutilizable e interoperable, permitiendo que todos los conceptos se puedan transferir a un espacio compartido. Es importante entonces presentar el núcleo del modelo SCOS, es decir, ver esas características necesarias para poder representar la mayoría de sistemas de organización del conocimiento. Entonces vamos a empezar a explicar los conceptos, que van a ser ese elemento fundamental del vocabulario SCOS. Y esos elementos nos van a representar a su vez unidades de pensamientos, como dice ahí, ideas, significados, categorías de objetos o eventos que subyacen en muchos sistemas de organización del conocimiento. Se expone en dos ejemplos o un ejemplo en dos lenguajes. El primero va a incluir la clase SCOS Concept, que va a permitir implementar esas declaraciones para afirmar que un recurso dado es un concepto. Y se realizan dos pasos básicamente. El primero es creando o reutilizando un URI para identificar el concepto. Y segundo, con una declaración RDF. En este caso se usa la propiedad RDF type, que va a indicar que el recurso identificado, en este caso con el URI, es del tipo SCOS Concept. Finalmente, también se puede presentar en Turtle, en el lenguaje Turtle, de un modo mucho más compacto utilizando el prefijo ex. Entonces el ejemplo quedaría definido como ex, dos puntos, animals, en este caso va a ser el concepto, se va a definir también un RDF, dos puntos type, y se va a utilizar el SCOS concept para lo mismo que se declaró en el ejemplo. Ya cuando pasamos a hablar de las etiquetas,
que nos van a indicar esas expresiones que se utilizan para referirse a un concepto de lenguaje natural, vamos a utilizar recursos conceptuales, como vemos ahí, SCOS Preferred Label, SCOS Altered Label y SCOS Hidden Label. La primera, que sería para las etiquetas léxicas preferentes, nos van a permitir asignar una etiqueta léxica preferente a un recurso. En este caso estamos hablando del concepto de animales y vamos a definir que los labels preferidos o preferred labels, en este caso va a ser animals en inglés y animals en francés. También están las etiquetas léxicas alternativas que nos van a permitir representar cosas como por ejemplo los sinónimos, en este caso criaturas en inglés, animals en francés nuevamente, criaturas escritas de una forma distinta, que serían como los sinónimos para ese concepto de animales. Y por último, representamos entonces esas etiquetas léxicas ocultas que generalmente se utilizan para incluir variantes de errores ortográficos de otras etiquetas léxicas. Aquí vemos en la tercera y la cuarta línea, en francés, dos formas de escribir animal o representar animal, pero uno tiene el gorrito arriba y el otro no, por lo tanto, son dos formas distintas en cómo podría aparecer esta etiqueta para este concepto. Aparece también dentro del modelo el tema de las relaciones semánticas, y es que el significado de un concepto no solamente se define por las etiquetas, sino que también puede ser a través de sus enlaces o relaciones semánticas con otros conceptos en el vocabulario. Entonces hay varias relaciones que se pueden ver. La primera son las relaciones genéricas o específicas, más amplias o más estrechas, que están dadas por SCOS Broader o SCOS Narrower. ¿Qué significa? Este concepto lo que me va a permitir es utilizar o realizar la información inversa, es decir, cuando un concepto tiene un significado más concreto o cuando un concepto tiene un significado más específico. Lo vemos aquí en el ejemplo. Declaro un concepto, en este caso animales, le damos un preferred label, en este caso en inglés, que es animal, y decimos que tenemos un concepto más estrecho o más específico, que en este caso son los mamíferos. Y finalmente podemos decir entonces que tenemos también, al contrario, un concepto, en este caso que son los mamíferos, le damos un preferred label, que son los mamíferos en inglés, y finalmente podemos decir que un concepto más amplio o más genérico serían los animales. Aquí hay una cosa muy importante y es que, como sucede a menudo en los sistemas de organización de conocimiento, un concepto SCOS puede conectar a varios conceptos más amplios al mismo tiempo. Aquí está el ejemplo, y es que precisamente un concepto, en este caso perro, podría tener mamíferos y animales domésticos o domesticados como conceptos más genéricos. Es importante, aquí dos notas aclaratorias, es que no significa que entre estos dos conceptos o estos dos tipos de relaciones haya transitividad y que con un razonador dentro del sistema que se genere no sería necesario, solo una expresión. Ahora vamos a las relaciones asociativas que me van a denotar una relación de asociación entre dos conceptos y se va a hacer a través del SCOS Relate. Esto es lo que me permite, como lo vemos en el ejemplo, donde describimos un concepto, en este caso, como los pájaros, le vamos a dar un preferred label, como ya lo habíamos expresado anteriormente, para que se dé significado, para que se usara, y ese SCOS Relate o esa relación asociativa que le vamos a dar es la ornitología. Vamos al caso inverso, donde nos dicen que la ornitología es el concepto y le damos un preferred label que sería la ornitología. Aquí es importante aclarar algo y es específicamente la propiedad no transitiva. Y es que se debe ser consciente que ese modelo de datos SCOS de SCOS Relate no se define como una propiedad transitiva.
Una relación que sea asociativa, como lo vemos en este caso, podría tener consecuencias no deseadas como en el ejemplo. En el ejemplo vemos que el Renacimiento tiene una relación asociativa con el humanismo. El humanismo tiene una relación con la antropología filosófica. La antropología filosófica tiene una relación asociativa con la filosofía mental y la filosofía mental tiene una relación asociativa con las ciencias cognitivas. Y entonces aquí, en caso de que esa relación asociativa correlate fuera una propiedad transitiva, significaría que el Renacimiento estaría directamente relacionado con las ciencias cognitivas. Y esto no funciona de esta manera. Se debe utilizar entonces una relación semántica a la vez. Las notas documentales o notas de documentación nos van a permitir definir también esos conceptos. Aparecen entonces 6 notas documentales importantes que se deben tener en cuenta. La primera es el Scope Note, que nos permite dar cierta información o información parcial sobre el significado que pretende dar un concepto. El Scope Definition, ya generamos una definición formal del concepto como tal. Con el Scope Example nos permite dar un ejemplo del uso común del concepto. A veces es importante tener este tipo de información. También tenemos una nota de documentación llamada History Note que nos va a permitir hacer cambios significativos del significado o la forma del concepto. En el caso del Editorial Note nos va a permitir o nos va a proporcionar información para ayudar al tema de mantenimiento administrativo, recordatorios de trabajos editoriales aún por revisar o futuros cambios que se vayan a realizar. Finalmente tenemos la nota Scope Change Note que nos va a permitir documentar cambios específicos de un concepto y esto ya está más dado para los fines de administración y los fines de mantenimiento. Finalmente aparecen los esquemas de concepto, esquemas conceptuales que se van a definir dentro del Score como Concept Scheme. Vamos a ver el siguiente ejemplo donde mostramos la definición de un esquema de conceptos que va a representar un tesauro claramente y la descripción de este recurso se hace mediante DCT-Title y DCT-Creator, ambas que son propiedades de Dublin Core que lo vamos a ver más adelante. Entonces se define ese recurso de esquema de concepto representado a través de un tesauro. Una vez que se crea, como lo vemos ahí, el esquema de conceptos, este puede lanzarse con los conceptos que contiene utilizando la propiedad InScheme y con el fin de proporcionar un acceso eficaz a los puntos de entrada de las jerarquías de conceptos genéricos o específicos, como lo vimos anteriormente, el Scope va a definir una propiedad importante que es el has top concept. Y esta propiedad nos va a permitir entonces vincular un esquema de conceptos a uno o varios conceptos de cabecera, como lo vemos en esa descripción que vemos ahí. Ahora bien, representar un sistema de organización de conocimiento mediante SCOSCORE no solamente nos va a servir como un mecanismo de publicación, sino que también le permite participar en una red de esquemas de conceptos. En la web semántica como tal, el verdadero potencial de los datos se va a desencadenar cuando estos se interrelacionan. Por eso vemos entonces estas redes SCOSCORE, específicamente son 3, que nos van a permitir hacer ese tipo de cosas. La primera es el mapeado de esquemas de concepto, que es la posibilidad de afirmar que dos conceptos de diferentes esquemas tienen un significado similar. Y esto especifica en qué medida lo son, incluso proviniendo de contextos diferentes y habiendo seguido posiblemente principios de modelado distinto. Como tal, SCOSCORE nos va a proporcionar varias propiedades para mapear conceptos de diferentes esquemas y esto se puede hacer utilizando específicamente dos propiedades. SCOS es Exact Match y Close Match, donde Close Match no es una propiedad transitiva y el Exact Match sí es transitivo según su definición.
En segundo lugar, aparece la reutilización y extensión de esquemas conceptuales que de forma explícita nos van a permitir que un sistema pueda utilizarse como un mecanismo de modularización. Por ejemplo, cuando un conjunto coordinado de sistemas de organización, como tal los microtesauros que pertenecen a un vocabulario más general, se diseña para cubrir varios ámbitos. En este caso, este nuevo esquema de conceptos puede reutilizar conceptos existentes empleando una propiedad específica que crea SCORE, que es InSchem. Finalmente, la red de indización temática y SCOS nos va a permitir saber que un solo recurso puede tratar diversos temas y por lo tanto estar involucrado en varias declaraciones. Y esto a veces es posible no a través de SCORE porque en sí mismo no incluye un mecanismo para la asociación de cualquier recurso con un SCOS concept, pero los desarrolladores pueden recurrir a otros vocabularios, por ejemplo, el Dublin Core con Subject, para incluir este tipo de declaraciones. Y evidentemente estos temas pueden provenir de esquemas diferentes, resultantes, por ejemplo, de un proceso de anotación distribuido. Cuando los sistemas de organización del conocimiento no son tan simples, aparecen los SCOS avanzados. Y es que SCOS va a proponer una serie de elementos de vocabulario o directrices que se van a ocupar de las necesidades de representación más avanzadas, haciendo a SCOS compatible con una amplia gama de enfoques de modelos para sistemas de organización del conocimiento. Vamos a ver algunas. Dentro de las primeras están las colecciones de conceptos y aparecen las colecciones etiquetadas, que nos van a permitir modelar correctamente las estructuras de colecciones de conceptos. Y se introduce la clase SCOS Collection para hacerlo y SCOS Member. Tenemos también las colecciones ordenadas que nos van a permitir captar el orden de los conceptos en una colección, como cuando se enumeran en orden alfabético o cronológico. Para definir esta colección ordenada, SCOS utiliza Order Collection junto a la propiedad de Member List. Dentro de otro tipo de SCOS avanzados aparecen las características avanzadas de documentación. Tenemos dentro de ellas el literal RDF, que muestran el modo más sencillo para documentar los conceptos y se espera que este siempre se ajuste a las aplicaciones más comunes. Sin embargo, aparecen otros dos dentro de esta segunda clasificación, que son la descripción de un recurso relacionado y la referencia de documento, que se deja un ejemplo, que son documentaciones un poco más complejas para esas funciones avanzadas de documentación. Dentro de una tercera clasificación de los SCOS avanzados aparecen las relaciones entre etiquetas. Y es que algunas aplicaciones requieren la creación de vínculos explícitos entre las etiquetas que están asociadas a los conceptos. Esto se puede permitir a través del SCOS con la presentación de un SCOS XL label y un SCOS XL literal form. Dentro de una cuarta clasificación aparecen los conceptos de coordinación y este concepto, coordinación como tal, es una actividad en la que se van a combinar los conceptos de este tipo de sistemas y en general hay dos tipos de coordinación, la precoordinación y la poscoordinación. Y la diferencia fundamental entre ambas depende de cuándo se produce la coordinación en relación al momento en que se realiza la recuperación de información. Entonces, para ello se generó una característica importante que es llamada Coordination of. Uno de los SCOS avanzados más interesantes son las jerarquías transitivas, y es que las propiedades utilizadas para representar jerarquías en un sistema de organización, como lo vimos anteriormente, broader y narrower, no son definidas como transitivas. Entonces, esto significa que su semántica no es compatible con inferencias del tipo si animales es más genérico que mamíferos y mamíferos es más genérico que gatos, entonces podríamos pensar que los animales es más amplio que los gatos. Esto no se da con las características de broader y narrower.
Sin embargo, se sacan unas nuevas propiedades dentro de los scopes avanzados que son llamadas Broader Transitive y Narrow Transitive, que sí nos van a poder permitir ese tipo de declaraciones. Pasemos ahora al tema del vocabulario geoespacial geo. Vamos a ver o a dar un recorrido rápido por qué es ese vocabulario geoespacial, quiénes participan en su construcción, cómo se representa ese modelo y cuáles son los casos de uso. Resulta entonces que el grupo de incubadoras geoespaciales se crea para comenzar a abordar dos problemas importantes, uno de ubicación física como tal y las propiedades geográficas de los recursos para la web de hoy y de mañana. Y esto ha dado paso para concretar y actualizar el vocabulario geo del W3C y empiezan a sentar entonces las bases para una ontología geoespacial más completa y formulando una propuesta de un grupo de trabajo del WC3 para poder desarrollar recomendaciones y promover la representación web de la ubicación física y la geografía. Esto es en sí el significado o lo que se pretende con el geo, pero se va a profundizar más adelante con los casos de uso. Sobre la derecha vemos un ejemplo que va a seguir el patrón general del vocabulario básico del geo y va a mostrar una forma de asignar una ubicación a una persona que combina vocabularios geo y el FOA, que es otra ontología que vamos a ver más adelante. Las empresas y organizaciones que participaron o apoyaron a GEO fueron las que están aquí enmarcadas dentro de esta diapositiva. El Consorcio Geoespacial Abierto, el SRI, la USC-ICI, la Universidad de Stanford, Oracle Corporation también participó activamente dentro de esta configuración, tecnologías transversales, Platial y Orbital Terrestre Alta. Lo que hicieron estas organizaciones principalmente fueron decidir adoptar el modelo de características GeoRSS, permitiendo la descripción de rectángulos, puntos, líneas y polígonos como las propiedades de representación geométrica de características geográficas discernidas. Esto es ligeramente diferente y sustancialmente reducido de las características simples del modelo OpenGIS, que se usa ampliamente en bases de datos espaciales. Y las representaciones geométricas de las características simples van a consistir en punto y multipunto, en curva y multicurva, y en superficie y multisuperficie. Es importante saber también que las relaciones espaciales que se definen y que son las más comunes en uso del geo son iguales, disjuntas, intersecciones, toques, cruces, dentro, contiene y solapamiento. Llegamos entonces al modelo de características GeoRS, que es ese modelo que va a proporcionar una propiedad de características generales que puede usarse para caracterizar cualquier contenido apropiado como una característica geográfica. Y es ahí entonces donde subyacen subpropiedades específicas como el where o el dónde, que van a asociar la característica con uno de los números limitados de tipos de geometría que proporcionan una representación numérica, ya sea para el análisis o la visualización. Y van a aparecer otras subpropiedades que describen atributos de características adicionales comúnmente utilizados, como lo es el nombre y el tipo de característica. Dentro de esas subpropiedades está el punto, que va a contener solo un par de coordenadas, la línea, que contiene dos o más pares de coordenadas, el polígono, que contiene al menos 4 pares de coordenadas, y la caja o el box, que contiene exactamente 2 pares de coordenadas. Dentro de otras características importantes del GeoRS aparecen el Feature Type Tag, el nombre de la característica, la etiqueta de relación, que es una forma de relacionar el contenido web con las características de la Tierra, el ELEP, que está destinado a contener lecturas de elevación GPS,
es decir, alturas en metros del geoide WGS 84, que es una lectura que generalmente debería ser fácil de obtener desde cualquier tipo de dispositivo GPS, el piso, que está destinado a contener el número de piso de un edificio, ¿sí? El radio, que va a estar dado de una geometría, que es la representación de una característica dada, finalmente expresada como una distancia en metros. Con respecto a los casos de uso, los invito a que ingresen al link que se deja en la parte inferior y lean cada uno de estos casos para que se pueda comprender de la mejor manera, pero en términos generales, cuando hablamos del caso de uso de encuentra una cosa cerca, los editores web han etiquetado su contenido HTML con una variedad de propiedades geográficas estándar, y eso incluye geometrías absolutas, nombres de lugares conocidos, direcciones de calles y direcciones de dominio geoespacial. Y los motores de búsqueda en Internet han traducido e indexado estas propiedades geoespeciales de acuerdo con la ubicación y la relación de contenido. El caso de uso de Noticias del Mundo implica que los servicios de noticias web proporcionan sus historias de forma de feed GeoRS, y eso va a permitir esta interconexión con este tipo de ontologías. Asimismo, el caso de uso de los nuevos conocimientos de la geografía antigua, que es una iniciativa educativa que ha publicado en la web en forma geohabilitada los resultados de muchos años de estudio científicos y culturales que están relacionados con el monumento National Bridge Club. Y finalmente, el caso de uso de Sigue la Geografía, donde, por último, el caso de uso de Sigue la Geografía hace referencia a una ontología geoespacial y el agente de consulta infiere a más conceptos geoespaciales como instancias de condado y los nombres de equivalentes del condado. Esto lo que nos permite ver o nos sirve es para ilustrar que etiquetar páginas web con coordenadas de latitud y longitud es solo un punto de partida para las representaciones geoespaciales, las relaciones, los recursos y las interfaces que formarán la base funcional de la web local. Dentro de la lectura se deja una herramienta geoespacial para que la exploren y dos artículos o papers, uno de Cranes 2014 y otro de Spencer 2004, donde se puede ver la aplicación de esta ontología en casos reales.